El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Alf. El Recurso es un podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Recurso, este podcast sobre educación e innovación que hacemos con mucho cariño Manel Ribes y Alf. Hoy viene a hablar con nosotros Rodrigo García, que es el autor del blog Escuelas en Red en el diario El País y además es coordinador del Foro de Sevilla, entre otras, vamos a decir, cientos de cosas que no cabrían, o sea, en vez de un podcast tendría que ser un pergamino para que se desenrollara y que seguiría cayendo, rodando por el suelo y seguiría saliendo todas esas aventuras educativas en las cuales Rodrigo ha estado a lo largo de su carrera. De todas formas, hoy vamos a hablar de esto, de innovación, de escuelas, y por eso ha venido él. También está aquí, como no puede ser de otra manera, Manel Ribes, que está aquí diciendo, suéltame ya, dame un poquito de correa, que ya esto se me salen las palabras por la boca. Así que vamos a saludarles y empezamos esta charla que promete. Hola Rodrigo, hola Manel, bienvenidos a El Recurso, ¿qué tal estáis? Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, recursillistas, una semana más y hoy tengo que decirlo, hoy sí que tengo el enormisísimo placer, pero de verdad, enormisísimo placer de traer a alguien que ya le va a quedar a Rodrigo la primera pregunta, porque de tan manida que es la palabra, la hemos estropeado un poco, ¿no? ¿Por qué hablar de innovación en la escuela, Rodrigo? Es una pregunta fácil, como puedes ver, para empezar. Sí, es una pregunta. Para calentar 25 un poquito minutos. ¿Podríamos hablar de medicina sin hablar de innovación? No. ¿No lo cuestionamos? No deberíamos. ¿Podemos hablar, qué te digo yo, de ingeniería sin hablar de innovación? ¿O podríamos hablar de agricultura sin hablar de innovación? ¿Por qué nos planteamos cotidianamente que podemos incluso hablar de escuela sin hablar de innovación? Ponemos a veces la palabra innovación como un añadido a la escuela. La escuela, y la calificamos, debe ser innovadora. No. Es que si hay una actividad técnica, profesional, humana, que no incorpora la innovación, el desarrollo y el cambio como elemento sustancial, pues será una actividad, no sé, ni siquiera es una actividad artificial, porque la propia inteligencia artificial va evolucionando y aprendiendo. Bueno, pues la escuela, si no innova, no es escuela, es un refugio de personas asentadas con una idea de pasado que no responde a las necesidades que tiene las nuevas generaciones para vivir en un futuro cotidiano, en el futuro habitual, vamos. Aquí, Rodrigo, pues aquí hemos llegado, queridos amigos, muchas gracias. Este ha sido el podcast de hoy. Pues ya está. Sí, porque es que, Rodrigo, sin querer hacer ensañándose ni querer hacer mala sangre, como se suele decir, ha dado la clave de mucho de lo que está pasando ahora mismo en las redes sociales entre los propios grupos docentes, ¿no? De diferentes etapas de que entendemos la educación de diferente forma, ¿no? Y me ha encantado como lo ha explicado. Es como, me estás hablando de leche sin que sea blanca, no puede ser, es parte de la esencia de la leche, ¿no? De la leche de vaca, entendamos. Pero, entonces voy a otra pregunta. ¿Qué ingrediente o qué ingredientes crees tú que debería tener una escuela hoy en día para que alguien desde fuera diga, anda, mira, son innovadores? Fuera de los artificios, verdad. Bien, me vais a permitir que os lea un trocito de un relato, de los muchos que hay en el post, en el que una madre va a pedir o va a solicitar en un centro plaza para su hijo. Y entonces, cuando termina el relato, que es muy breve, no sé si ahí ya podíamos encontrar algunos ingredientes que vamos buscando. Y seguramente no son los ingredientes formales al uso, pero vamos a ver si esa lectura y la escucha nos destila algo
de los que pensamos, uy, esa escuela quiere transformar la realidad, quiere hacerla más justa. Prefiero hablar de escuelas que se preocupan por transformar lo que tienen porque no están conformes, quieren avanzar hacia alguna respuesta más justa, que más que escuelas innovadoras, pues creo que antes lo he comentado, porque hay innovaciones que no procuran transformar, sino precisamente asentar determinados formatos. Bueno, el informe de Oxfam sobre desigualdad nos dice la situación de transformación de la realidad que estamos necesitando, ¿no? Pero mira, esto es un relato que hace un profesor, Luis Pumares, que es profesor de un centro de un pueblo madrileño. Y empieza a contar la historia. Llega una pareja visitante a un centro que va a solicitar plaza y dice, buenos días. Y le responde una madre veterana del colegio. Buenos días, respondió sin más, y quedó a la expectativa de qué es lo que se le ofrecía a los recién llegados. Los visitantes le dicen, ¿es que hoy no hay colegio? Preguntaron con gesto algo confundido y al ver la cara de sorpresa de quien la atendía, esa madre veterana apostilla, es que no oigo nada. La madre veterana responde, no es nada raro, es que están en lectura silenciosa. Todos los días, nada más entrar al colegio, todos los niños y las niñas cogen su libro y sus cuentos y leen en silencio por espacio de media hora. Es la forma de empezar el día. La pareja visitante dice, eso está bien. Por cierto, ¿es usted la directora? Dice la madre. No, yo soy una madre del colegio, pero decidme qué queréis y a lo mejor os puedo ayudar. Optó ya por el tuteo en un intento de darle a la conversación algo de familiaridad que no había tenido desde el principio. Y los visitantes le dicen, pues queríamos ver al director o la directora, es para informarnos acerca de cómo escolarizar aquí a nuestro hijo. La madre veterana responde, hombre, eso lo puedo hacer yo. Yo soy de la comisión que se encarga de esto. Y precisamente ahora estamos reunidos buscando los criterios para la admisión de los nuevos alumnos. Venid conmigo, por favor, os presento al resto del grupo y os enseño el centro. Se perdieron por el pasillo adelante y entre los últimos retazos de la conversación se acertó a escuchar a la madre veterana que decía, yo tengo un hijo en tercero y una hija que acaba de entrar en infantil. Después ya no se oyó nada. La conversación derivó en un susurro al tiempo que se perdían en el pasillo adelante y se adentraban en la zona de aulas. Este acercamiento de una familia no se acerca a una escuela, se acerca a una comunidad, donde alguien que no tiene un rol asignado burocráticamente entiende esa comunidad como propia y le dice a la madre, no te preocupes, eso nos encargamos nosotros. Te puedo enseñar el centro, la familia le enseña el centro y al mismo tiempo le ayuda a gestionar lo que puede suponer los documentos para esa entrada. Es más, le informa de una manera muy natural de algún estilo como el hecho de que cuando llegan por la mañana todos se ponen a leer y con toda naturalidad la madre veterana lo cuenta. No sé si observamos aquí ese deseo de cambiar burocracia por relación, formatos estándares por formatos de convivencia, de relación horizontal, de apropiación de una realidad que es de todos, de construcción de un vínculo con los docentes. No aparecen los docentes, pero ¿es verdad que aparece en la escuela? Desde luego. Podríamos, esto es una escuela innovadora. Esto es, porque en un elemento, digamos, tan crucial como es la escolarización, que hay luchas de comisiones de escolarización, de luchas por méritos, en cercanía, dinero y tal, de pronto aparece una relación generando un vínculo ya familiar, de la familia que se acerca con la familia que considera que el centro es suyo. Fijaros qué manera de crear una relación para una futura participación. Fijaros qué expectativa ha creado la mujer en esta pareja visitante. Esto es una escuela real de un pueblo de aquí de Madrid, ¿no? En fin,
seguimos, pero luego voy a contar muchos más relatos, porque no quiero yo definir qué es, ni tampoco significar que tienen que hacer esto. Yo no sé muy bien qué es lo que tienen que hacer, pero cuando veo hacer determinadas cosas, digo, uff, esta escuela merece la pena darle voz. Y eso es lo que pretende el blog Escuela Red. Darle voz a los que viven en las escuelas, para que nos cuenten su vida, su transitar, sus deseos, sus malestares, sus expectativas. Eso es el blog Escuelas en Red. Yo sí veo alguna característica, y perdóname que me aventure, pero podríamos decir que una escuela innovadora, tal como está el mundo, por desgracia, porque tal como está el mundo, que si no fuese así, quizás ni llevaría la palabra innovadora al lado, sería que buscamos una escuela más justa para todos y cada uno de los niños y de las niñas. Vamos a ver. Partiendo de su propia realidad, partiendo de su familia, partiendo de sus posibilidades, que siempre parece que la escuela esté, o sea, poniendo notas y empezando a quitar en vez de añadir, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Vamos a ver. Todo eso, lo firmo ahora mismo. Lo que pasa es que eso, en la cultura tradicional de las escuelas y en la conformación cultural de nuestra sociedad, no deja de ser grandes deseos. El decir, no, es que queremos una evaluación que no etiquete a los chicos y que no base su expansión fundamental o exclusivamente en la competición. ¡Ay, qué bien dicho está esto! Ahora me voy al aula. ¿Cómo lo haces? No es tanto como lo haces, sino en la cultura en la que está inserto, cualquier cosa que haga va a estar de alguna manera puesto en tela de juicio. Y es más, como no es lo habitual, tú mismo estás inseguro. Ya. Entonces, el problema no es... Hay un elemento esencial que has dicho, Manuel, y es el hecho de que o una escuela es ética o no es escuela. O sea, yo me puedo permitir que un gran almacén sea ético o no ético. Ya sé que no es ético porque su valor no es generar bienestar moral, lo que pretende es generar beneficio. Pero yo a una escuela no me puedo permitir que no sea ética, que el objetivo no sea que cada uno de los estudiantes sean mejores personas, que no me lo puedo permitir, que no es una cadena de televisión para entretener, ni es un centro comercial para generar ganancias. Es un lugar donde la sociedad acuerda que conviva con sus iguales para ir conformando una sociedad más justa. Y por tanto, comportamientos injustos dentro de las escuelas debían de ser denunciables. ¿Y cuándo es un comportamiento injusto? Cuando hay una pedagoga, Dali Hammond, americana, que es fantástico, tiene un libro que se llama El Derecho a Aprender, y dice, mira, lo importante en una escuela es que sienta cada estudiante que importa, que es importante, que si no va a la escuela, los demás le dicen, ¿qué ha pasado, Luis? ¿No has venido a clase? ¿Cuál es? ¿Pero qué te...? No. Y sabe que si está triste, los profesores y los compañeros le van a decir, ¿estás triste? ¿Qué es lo que te pasa? O sea, si un estudiante en una institución escolar, en una comunidad educativa escolar, siente que importa, es cuando siente que es digno. Y por tanto, con cuál comportamiento o de desprecio, o de exclusión, o de comparación. En las comparaciones siempre gana, entre comillas, uno. Y el 99% pierde. Porque el que ha ganado, bueno, a lo mejor le ponemos el primero, el segundo, el tercero. Hoy somos más democráticos, ya le damos a 3 premios. Pero, ¿y el resto de la gente? Entonces, en una escuela yo no me puedo permitir que tenga un comportamiento injusto, egoísta, etiquetante, competitivo, cosa que conforma los comportamientos, no digamos, habituales de las escuelas, porque como profesionales siempre nos falta mucho, es difícil la tarea, es compleja, ¿no? Pero fuera de algunos de los principios, como es el tema de la ética, la inclusión, la democracia, la construcción colectiva, los problemas están en que diciendo esos grandes fines,
Ahora, ¿cómo hago yo una escuela ética? ¿Me lo queréis decir? ¿Qué pasa? Que ahora todos ponemos cara buena, ya somos éticos y tal. Es de una complejidad tremenda. Pero si estamos de acuerdo en ese principio, tenemos experiencia de escuelas, tenemos conocimiento, tenemos investigación, tenemos profesionales que sí nos dan muchas pistas para hacerlo, sabiendo que eso es una traducción que tiene que hacer cada escuela en colaboración, discutiendo y debatiendo. Pero la complejidad no solamente está en el enunciado del principio, que efectivamente puede ser una gran conquista, que de pronto una escuela se defina porque es ética, sino que además ese fin es de una complejidad tremenda, aunque efectivamente no estamos solos. Pero es fácil ante esa complejidad a veces desistir y decir, bueno, yo voy como siempre. Sabes mucho mejor que yo que incluso yéndonos a la ley, ¿no? Habla de 3 esferas, el saber hacer y el saber ser. Y después de tantos años que llevo en el aula, que lo hablábamos antes fuera de micro, de que pues no tengo muy claro si sé algo de todo esto después de todos estos años de trabajar en la educación, ¿no? Pero tengo la sensación de que el aprender a ser no solamente hacia el alumnado, sino hacia uno mismo, que es como uno intenta aprender, ¿no? No puede enseñar a alguien si no intenta aprender uno mismo. De aprender a ser, lo hemos dejado arrinconado, ¿no? A ver si saben, le hago unos exámenes, a ver si saben hacer, le llamamos competencias entre comillas, pero si aprender a ser mejores personas, aprender entre todos, a lo mejor me enseñan ellos a mí, o esa familia que me enseña cosas a mí, y lo hemos dejado aparcado. ¿Puede haber realmente, tiene algún futuro una escuela, un sistema educativo que no le da la vuelta a estos 3 saberes, empezando por aprender a ser? Esto, Manel, el tema de aprender a ser para mí es lo nuclear. Es verdad que conectar escuela y vida es sustancial porque es motivador del aprendizaje, que es el saber hacer. O sea, es difícil que yo como estudiante me ilusione por algo cuando ese algo no me llama nada la atención. Y un elemento de llamarme la atención, de interesarme, es que es próximo. Y la realidad, como es la que me envuelve, acercar realidad y escuela, es un elemento sustancial para aprender. Y si además eso que me acerco como problema a estudiar, resulta que genero mediante un proyecto, una idea y tal, que si no soluciona, da pista de cómo solucionar aquello que estoy viendo, pues entonces, porque estoy actuando, pues mejor que mejor, ¿no? Pero igual que es saber hacer o saber ser, pero saber estando siempre las partes más social, porque, como decía antes, no existe el éxito individual, existe en un plan, digamos, en un discurso un poquito más egoísta, pero es difícil ser feliz en una sociedad donde los demás son infelices. O sea, esa idea de los guetos de ricos que viven en zonas de riqueza en determinados sitios y que tienen que tener un montón de guardias de seguridad para impedir sentirse agredidos, yo no creo que sea esa la gran felicidad. Y además, eso como proyecto social no tiene sentido. Entonces, pero dicho esto, vamos a centrarnos en saber ser. En saber ser, es decir, saber ser persona. Y ser persona significa tener empatía, no solamente con otra persona, sino con los que conviven en mi realidad, en el planeta. Tener empatía hacia el mundo animal, hacia el mundo vegetal. El tema de los cuidados tan criticado. Si no cuido donde vivo, lo que tengo es que generar voy guetizando las parcelas que a mí me vienen bien, despreciando el resto. Es un absurdo, porque me va a quedar sin parcela, porque cada uno quiere su parcela. Entonces, aprender a ser persona significa aprender, tener capacidad de empatía, de ponerse en lugar del otro. Ya está aludiendo a las emociones en educación. No, lo que estoy diciendo es que cuando los ingenieros de la Volkswagen trucaron los motores para que cuando pasaran los filtros, pasaran los filtros de que no eran contaminantes y tal, el problema es que no supieran ingeniería, química, mecánica, sabían así. Lo que no tenían la más mínima
capacidad ni de empatía ni de ética. ¿De qué quiero? ¿Buenos ingenieros que truquen motores? ¿O ingenieros que trucando motores digan, esto no es ético? O al menos se lo planteen, o al menos lo cuestionen, o al menos forme parte de la cultura de esa empresa. No. Ahí lo importante es que pase el filtro. Bueno, pues así nos va yendo, ¿no? Que estamos en una situación tan crítica como con el calentamiento climático, etc. Así nos va yendo, ¿no? Entonces, la escuela no tiene que preocuparse a educar en empatía. Eso ya me encargo yo. Bueno, tú tienes poquito tiempo y al mismo tiempo con mucha dificultad de educar en empatía, no decirle, oye niño, mira a ver esto, sino que tiene que ver que en lo cotidiano de la vida del chico en la escuela sea capaz y le cree felicidad compartir y sea capaz de sentir con el otro que se siente mal y sea disfrutar con el otro que se siente bien. Eso es ser persona, ser mejor persona. Y eso es esa categoría de Delors de aprender a ser, ¿no? Podríamos hablar multitud de facetas de lo que supone ser persona. Ser persona es aquella que conoce dónde vive y sabe por qué suceden las cosas, porque no se conforma con que las cosas sean así, sino que el hecho de persona lleva consigo la idea de avanzar, de mejorar donde vive y con quien vive. Es el deseo activista de transformación. Si yo soy una persona que no busco la mejora de las condiciones de la vida de los que están conmigo o conmigo, no soy una persona, sino un obediente animalito, que hago es adaptarme como puedo a un entorno, pero pierdo el elemento social creativo, crítico, constructivo, remodelador, que hace de las personas que han sido así personas admirables. ¿Y por qué no tengo derecho yo de ser una persona admirable? Porque soy creativo, crítico, activista. Bien, podríamos seguir, porque quiero decirte, frente al hecho de que la escuela solamente trabaja fundamentalmente un concepto que es el cognitivo, y si ahora quieres con las competencias saber hacer, aplicar los conocimientos académicos a solucionar el problema de tipo académico. Volvemos a tener una visión de la persona más... Bueno, a lo mejor cuando ya esté en la universidad y esté aprendiendo ingeniería química, bueno, porque se centre mucho en el estudio de la química, pero si tiene 8 años, 9, 10 años, no basta, o sea, no sería necesario que supiera química, matemática, pero no rechazando a los demás, no compitiendo por inferiores o superiores a los demás, sino construyendo conjuntamente desde pequeñito, salvando que lo importante no es salvarme yo, sino salvarnos todos. Bien, eso es lo que para mí significa educar, que no es ninguna blanduguería, ni es sensiblería, sino que es como todos cuando somos adultos nos conformamos, somos un montón de conocimientos, mucho de sentimientos y con una necesidad social de relación tremenda. ¿Y por qué troceamos al chico y ponemos solamente la parte académica y lo demás se te dará por añadidura? Hay algunos docentes, últimamente además, me acuerdo de una conversación que tenía con Manolo de Málaga, que decía que realmente siempre han estado ahí, lo que pasa es que ahora pues se les ve más o son más activos en las redes, e incluso me da la sensación de que hay cierto discurso que ha llegado a los medios de comunicación y que vuelven un poco a añorar aquellos tiempos en donde la parte cognitiva era la única parte que tenía que haber en la escuela, ¿no? Cuando alguien te plantea esto y tú hablas de colegios que a mí sí me parecen innovadores en justicia les llamaría incluso, ¿no? Pero ¿qué argumento les puedes poner encima de la mesa? Porque yo muchas veces he discutido y me quedo, digo, chicos, no sé qué decirte ya. No sé, me pasa lo mismo. Es que es un debate ya tan... Pero, mirad, quizás el camino de dialogar con otra visión de escuela más al uso, más dominante, más tradicional, sea, o al menos esa ha sido mi opción, el contarle ejemplos de cómo hacerlo de otra manera y cómo esa otra manera de hacer le permite incluso hacer mejor aquello que realmente defiende.
Es decir, es la idea de generar un estilo de vida escolar, un tránsito por el mundo de la escuela que sea un tránsito, digamos, envidiable. Lo mismo que he comentado el caso anterior de esa pareja visitante que va a solicitar una plaza escolar, que ya simplemente por la inscripción dice, yo me quiero ir a ese centro, porque es que no veo que los chicos vayan a aprender más o menos. Estaban haciendo lectura mientras que estaban no sé qué. ¿Y qué tiene que ver que la madre reciba para que los niños no lean y no aprendan a leer bien? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra y tal? Ahora voy a buscar otra vez, voy a leer otro relatito de otra escuela que quizás viendo cómo construye esa comunidad también, te das cuenta pues que el problema no es tanto si hago demasiada instrucción al uso, si hago muchos proyectos, si estoy con ABP y tal. Vamos haciendo aquello que creemos en cada momento, sin perder el norte, una escuela justa, ética, que genere un avance en derechos y tal, pues buscando, digamos, aquellos procedimientos, modos en los que yo me siento más seguro, pero como no tengo la sensación de que me están atacando, pues puedo escuchar a otro y puedo coger alguna cosa. Te digo, los medios tienen importancia, pero son medios. Lo interesante son los fines. Pero si para llegar a esos fines con medios complejos no veo yo algunos ejemplos, no porque yo haga lo mismo, sino porque de pronto se descarna del miedo que me produce. ¿Y ahora cómo yo hago esto? Si yo siempre lo he hecho así, me ha ido tan bien, ¿no? Bueno, pues os voy a contar también otro pequeño relatito. En este son dos maestras que cuentan cómo en un centro escolar, esto es un centro escolar, en este caso de Madrid Capital, toman las decisiones de centro. ¿Cómo lo toman? Son las 16:15 horas. Es el último martes del mes. Está a punto de dar comienzo la reunión mensual de la Junta Permanente. La Junta Permanente es una especie de consejo escolar ampliado, porque no solamente están los estrictos representantes burocráticos de cada uno de los sectores, sino que se amplía a cada uno de los sectores los que quieran acudir a esa reunión. Los padres van llegando, algunos parecen un poco despistados, preguntan, ¿es aquí? Es la primera vez que acuden. En cada reunión, algunos de los padres asisten de manera rotatoria. Parece que ya estamos todos. Se procede a elegir entre los padres quién hará de secretario y de moderador este mes. No está prescrito. El secretario se encargará de redactar y publicar en el tablón de anuncio del colegio el acta de la Junta. El secretario del mes pasado se dispone a leer el acta correspondiente. Todo conformes se aprueba. Se lee a continuación el orden del día. El primer punto genera discusión. Es bastante polémico, hay diferentes opiniones, pero después de 20 minutos se llega al acuerdo. Nadie ha planteado votar. Y es que en esta junta no se vota. Se debate hasta llegar a puntos comunes. Los acuerdos se alcanzan por consenso. La argumentación fundamentada es la que conduce al acuerdo. Nada de imponer posiciones unos a otros. Todos tienen la capacidad de poner en acción el diálogo dentro de un contexto de compromiso. Siempre les ha funcionado y llevan haciéndolo desde inicio del colegio, desde el año 1969. La Junta Permanente es el camino de compromiso que todos aceptan y comparten. Acudir a ella es para proponer una alternativa y para implicarse. El que propone se implica. Si no es capaz de implicarse, no lo propone. Se implica en su puesta en marcha, ofreciendo los recursos que estén en manos de todos. Es evidente que en ocasiones es también un lugar para la crítica, pero siempre buscando resolver un problema, nunca el enfrentamiento entre personas. Se continúa el trabajo en comisiones. La Comisión de Biblioteca ha hecho un estudio sobre la necesidad de la biblioteca, elaborando un presupuesto y tal. La Comisión de Educación cree necesario organizar unas sesiones monográficas sobre la atención a diversidad y la participación en el cole. Todavía no han conseguido el colectivo que van a ir, con el que van a dialogar. La Comisión de Carnaval del barrio la ha invitado a la fiesta de las chirigotas y están poniéndose de acuerdo a ver cómo lo coordinan. Ahora la temática que van a plantear en cada una de las aulas que decida es, en esta ocasión, por amor al arte. Y van a trabajar sobre el arte como herramienta.
Bien, son las 18:45, desde las 18:15, parece que no hay más temas. Los padres, un poco despistados del principio, han vivido una sesión de la Junta Permanente y han podido intervenir ofreciendo sus argumentos. Si no se argumenta, la propia Junta ignora lo que ha dicho. Ya se nota el frío. Hace un rato que la calefacción se apagó. Padres, madres, profesores y profesoras salen charlando animadamente, aunque se nota el cansancio. Uno de los padres que ha asistido por primera vez le comenta a un antiguo profesor: me parece muy interesante el funcionamiento de la Junta, pero ¿cómo ha empezado todo esto? El profesor le responde que la Junta existe desde los inicios del centro. Era la reunión de padres y maestros que, antes de que hubiese el consejo escolar, servía para analizar y resolver los problemas que surgían. Nunca se adoptaron grandes decisiones sin contar con ella. Hoy constituye la estructura de máxima representación y autoridad en el colegio. Volvemos a este clima. ¿Tú crees que hay problemas en este colegio que un profesor tenga una línea más o menos instructiva, otro profesor más centrado en proyectos, otro profesor en este ámbito de argumentación? No solamente entre profesores, sino que es que dan muestras cuando se reúne ese consejo ampliado de cuál es el diálogo que están promoviendo en la educación de sus hijos y el diálogo que están conformando con la comunidad educativa de los padres. Y ahora ese enfrentamiento, pues no encuentra al otro que se enfrente y dice: bueno, tío, déjame, yo no me voy a pelear contigo ahora porque tú quieras. Es más, si empieza a vociferar y a etiquetar y no da argumentos, pues lo demás ya tienen la rutina de decir: bueno, vale, pues bien, pues lo que tú digas, ¿no? O sea, esto se puede ir creando pequeños climas donde el enfrentamiento que tú dices entre sectores docentes empiezan a disolverse, pero se disuelve gracias a iniciativas y acciones, no a discursos, a consejos, en convéncelos que no se enfrenten y tal. No puedo convencer a nadie. Hay realidades, hay modos de hacer donde se ve que el enfrentamiento conduce a muy poco. Cuando alguien hace una propuesta, dice: la propuesta es esto y yo, con la ayuda de aquellos que colaboréis conmigo, voy a intentar sacarla adelante. Ese día de que yo hago una propuesta con un compromiso. No, que hago propuestas para que hagan los demás, me quejo en mi sentimiento de soledad y me quejo de lo malos que son todo el mundo, ¿no? Ese sentimiento de enfrentamiento no cabe en escuelas de este tipo. Y como el blog, como te decía, lo que pretende es dar voz a las comunidades educativas, os traigo algunos ejemplos que sirvan para que es posible y que quizás fuera del discurso de Twitter y fuera del discurso a veces más académico o en los medios, etcétera, hay centros que hacen cosas para que este discurso no tiene vida, se muere. Difícil, porque la cultura dominante va en otro sentido. Pero si hay centros con tantos años haciendo este estilo de hacer centros y no se ven agredidos y se ven cómodos, porque esto no les genera más tensión, lo llevan siempre haciendo. Y la idea de que sea el argumento lo que le guíe la propuesta es un elemento educativo enorme para los estudiantes, para los profesores, para los padres. Aparte del hecho de que lleven 54 años haciendo lo que es una auténtica barbaridad, porque una de las cosas que más he vivido en mis 30 años es cómo aquellas personas que eran motores del cambio, motores de inclusión de familias, de dinámicas más abiertas, en el momento que se caía, pues, por cuestiones familiares o porque, chico, la vida de cada uno también a veces no es difícil mantener ese ritmo en ese colegio, ¿no? Y te vas a otro centro o lo que sea, muchas veces se cae, ¿no? Y este ejemplo que acabas de dar es justamente está en la esquina contraria de este planteamiento, es decir, han sido capaces de iniciar una dinámica y que ella misma sea la que continúa sin que existan, pues seguramente habrá unos motores, pero si hoy falto tampoco va a pasar nada, porque esto rueda solo, ¿no? Y que es lo más difícil que hay. Sí, sí. Lo que sí es verdad que esto cada vez, digamos, por el entorno de discurso cultural dominante se convierten en islas, por desgracia. Yo siempre digo que las propuestas de innovación en todo caso son archipiélagos
de innovación, ¿entiendes? O sea, porque algunas están conectadas y se mantienen, pero lo que es el tronco principal del sistema, bueno, el tronco principal del sistema es tradicional, autoritario, competitivo, indistintamente del esfuerzo que muchos docentes hacen en cada centro y cada aula, sino como tronco general, como sistema. ¿Dirías que Esto, una de las características de estas escuelas, o de muchas de ellas, es la confianza? lo que pasa es que la confianza no es algo natural, es No, sí, algo claro, no, no, que se no es, construye. claro, Ay, es una confía en confianza ti. No, no, construida. no. La confianza es que yo confío en ti y no me defraudas. Claro. Porque yo tengo una relación con las familias de este tipo y no encuentro el padre y la madre que de pronto va a quejarse el director, que es que hay que ver cuando hay un diálogo entre el profesor y la familia muy fluido, porque en este tipo de ambiente no pega el que vaya de pronto un profesor o un padre en plan agresivo y vamos, lo miran los demás y dicen, ¿qué hace este? Pero es los mismos padres, dice, ¿qué dice este? Pues habla con él. Si Es, no hay es, más, no hay más historia. Ahora, si yo me em, pongo defensa hasta defensa y tal, pues yo tengo que derribar la defensa y tengo que ser agresivo. claro. Si yo no Es, veo ninguna defensa, hoy no puedo, pero mira, a ver si pudiéramos, mañana te acerca un rato y tal. Un detallito, perdona, Manel. no, no, sigue, sigue. Yo, como muchos años de orientador, me he encontrado con este tipo de relación. Y yo estoy preocupado como profesor con un chico que tiene dificultades y entonces llamo al padre. El padre acude porque es la primera entrevista y, en fin, está preocupado de tener, bueno, una buena recepción y ya que le ha llamado al profesor, es su hijo y tal. Y entonces yo como profesor, con la mejor intención le digo, oye, tu hijo es un desastre, ¿eh? Yo no sé qué habrás hecho con él, pero de luego con tu hijo no se puede sacar punta. Porque es que, a ver, es que no me deja dar clase, no se entera de nada, no trabaja nada, es un gandul. Si yo llamo al día siguiente al profesor, la semana siguiente, dice el padre, al padre, si yo como profesor después de esto llamo al padre la próxima vez, dice, ¿sabes lo que te digo? Que para que me digas que mi hijo es un golfo yo no vi más. Sin embargo, yo puedo decir, oye, ¿cómo tu nombre? ¿Tu nombre? Pues yo me llamo Luis, tal. Oye, mira, me siento preocupado por tu hijo y seguramente que tú tienes alguna cosa que te preocupa de él. Yo estoy seguro que si tú y yo nos ponemos a pensar con él un rato o sobre él y buscamos qué puedo hacer tú y qué puedo hacer yo y llegamos a un acuerdo y nos vamos viendo cada cierto tiempo al comienzo, seguramente que Luis, tu hijo y mi estudiante puede salir adelante. ¿Te apetece que nos pongamos los dos a ver qué podemos hacer con trabajar con Luis? Porque seguro que Luis conseguimos que salga adelante. La próxima vez que vaya el padre tiene otra expectativa. El otro, la segunda opción surge de una escuela basada en la confianza, que me decía, y la otra es en el recelo. La culpa es tuya, yo lo estoy haciendo perfecto, así que a ver lo que haces tú que me lo traes bien. Y el pobre padre dice, ¿yo qué quiero que haga? No sé, ¿cómo lo...? Mientras que yo reconozco que no sé cómo abordarlo, pero me preocupa como profesor. Y pongo en boca del padre, hablando con él, que él seguramente se preocupa. Y le digo que, tranquilo, que ya no eres tú y yo, sino los dos, vamos a ponernos juntos para ver qué podemos hacer. Esto es no una escuela transformadora, sino una relación transformadora entre estudiante y tal. Y esto es buenismo. Yo creo que esto es mucho más práctico que lo anterior. Bueno, en tal caso sería humanismo, que sería más importante, ¿no? Vale, sí. No, porque sí que tildan muchas veces de buenismo, pero yo en tal caso le diría que sería un humanismo que es algo bastante más poderoso. ¿No crees? Yo hago otra reflexión. Si has escuchado algún podcast, ya sabes que se me da mucho por hacer reflexiones en voz alta. Que también las familias se ven influidas, a veces muy a su pesar,
pero que se ven influidas por un sistema, una sociedad que ya le está metiendo encima el miedo de tu hijo como no alcance no sé qué, porque yo conocía familias que se miraban el colegio de su pequeño a los 3 años mirando las notas de corte que sacaban en la EBAU, que me dijeron, madre de Dios, pues si tiene 3 años, que estamos mirando con 18, o sea, tiene que pasar 15 años de su vida por medio, pero que incluso entiendes por qué lo hacen, puedes compartirlo o no, pero entiendo que tienes un miedo de que mi hijo, ostras, que el día de mañana se tiene que valer por sí mismo, salir adelante. ¿Y quién me asegura a mí? ¿No crees que hay muchas piezas que se nos ponen en el camino en vez de decir, a ver, vamos a relajarnos todos, vamos a intentar ayudar al que más necesita, ayudamos más, al que necesita menos, le ayudamos menos porque es capaz de tirar de la moto él? Pero parece que estamos aquí en una carrera de obstáculos a ver si y entiendo las familias el miedo que puede tener la familia. Decir, bueno, es mi hijo, yo quiero que salga lo mejor posible, ¿no? Estoy convencido. O sea, si en mi discurso ha habido, se puede entender que culpabilizo no, para nada. familia, yo lo he entendido perfectamente. No, lo que quiero es significar algunas claves de cómo otras formas de actuar, cuando tengo claros los fines, me pueden conducir un poquito mejor a los fines que otras formas que no se movilizan y que responden a otros momentos de historia o de la relación entre personas. Entonces, de ahí está el discurso de las relaciones educativas, de los métodos, etcétera, porque vivimos en un mundo diferente de los años 50 o de comienzo del siglo pasado, ¿no? Entonces, lógico, pero no porque, vuelvo a decir antes, hay una actitud un poquito blanda, ¿no? Simplemente porque el chico del 2023 no es el chico de 1952, de 1980 o de 2010. Pero no el chico, ni la sociedad, ni tú como profesor debías ser el mismo, claro. No, yo quiero ser el mismo del 2011 o del 2010 cuando aprobé la oposición. Pero es que está en el 23. ¿Qué tal veríamos si a un médico nos dijese, oye, que es que me tengo que operar de cataratas? Pero es que el médico me dice, sí, pero yo con el láser no me manejo bien. ¿No te importa que haga con el bisturí? Con el bisturí. Es que yo, mira chicos, yo aprendí con el láser y, perdón, con el bisturí y ahora esto del láser que como que no me apaño. Y bueno, pues opera a otro, a mí déjame el ojo. Sí, yo solo pongo un ejemplo similar, pero con arrancar dientes. Sí. 1700, 1800, las típicas películas de los soldados americanos, los del norte contra los del sur que arrancaban con tenazos los dientes. Pues vamos a hacerlo igual ahora, a ver cuántos irían a los dentistas, ¿no? Sí, y sobre todo formamos temperamentos fuertes. Los que no se mueran, claro. Claro, son temperamentos fuertes. Porque claro, antes la media de edad era 40, 50 años y ahora ya estamos cerca de 70. No, pero no quiero dejar la pregunta primera que te planteabas, como decir, ¿no vive la familia mucha presión de tal manera que lógicamente presiona a su vez los centros y los centros se sienten presionados y a su vez están en busca de mejores rendimientos y tal? Eso me da pie a una reflexión ya, digamos, muy conocida. Y es que la escuela sola no puede. Siempre decimos, ¿cómo conseguimos una escuela que prepare para ciudadanos del siglo XXI o no sé, para el futuro? Que Dios sabe lo que es el futuro, pero bueno, para el futuro. Y yo dije, ¿por qué no hacemos la pregunta al revés? ¿Qué sociedad necesitamos ahora para que una escuela pueda preparar al hombre del futuro? No, yo como sociedad no. Si hay recorte en educación, si al mismo tiempo tengo que llevar una participación en el ámbito escolar, si a su vez yo tengo que tener un sueldo básico que me permite hacer que mis preocupaciones se centren sobre mis hijos y no sobre el final del mes. Te quiero decirte, si nosotros de una manera ingenua y torpe le decimos, no, es que la escuela no forma bien a los futuros cuadros profesionales y tal, y tú le estás generando las condiciones para formar. No, es que no tenemos dinero y hay que recortar. Y aunque nosotros ahora nos estamos acercando a la media de OCDE, llevamos unos años sin acercarnos, pero eso da igual. Y aunque se pida disminución de ratio, pues siempre ha habido muchos alumnos por estudiante. Y la pregunta entonces es,
en vez de decir qué escuela necesitamos para el siglo XXI, diría qué sociedad necesitaríamos hoy para que esa escuela se pueda comprometer para el siglo XXI. Es decir, una política educativa certera, sin una política social certera, sin una política de vivienda certera, sin una política laboral certera, sin una política de derecho social certera, no consigue formar ciudadanos para un futuro encomiable o admirable. Por mucho que pases de capacidades a competencia, de competencia a enseñanzas tradicionales, de enseñanzas tradicionales que no va por ahí. Es verdad que eso es un elemento, sí, pero en un entorno donde la preocupación por los menores, por su desarrollo, por el estudiante es mucho mayor y donde la sociedad da una cobertura justa. No es extraño que escuelas o sistemas escolares que reconocemos como, quizás como más justos, entre comillas, o con mayor éxito, suelen tener sociedades muy comprometidas con la educación, los derechos. No es baladí. Por eso decimos, los padres están muy presionados. Sí, en una sociedad, repito, cada vez más egoísta, más centrada en el éxito personal y tal, es difícil conseguir esos modelos de escuela. Yo lo traigo para significar, aún y así, existen y nos marcan un rumbo, que a lo mejor no es posible, bueno, pero al menos nos marca un cierto rumbo. Ahora, sé, y no me engaño, que en el contexto actual esas situaciones son muy difíciles porque, en fin, ya sabes que incluso avanzar en derechos sociales o derechos culturales, pues crea recelo actualmente. Incluso la libertad cultural empieza a crear recelo. Los idiomas en nuestro estado, incluso si uno habla en distintos idiomas, crea recelo. En ese tipo de ambientes, la escuela se lo estamos poniendo realmente difícil. Y piensa una cosa, tenemos la mejor escuela en toda nuestra historia del sistema educativo. Con todas estas carencias... ¿No eres de los de la EGB? Con todas estas carencias, tenemos la mejor escuela de toda nuestra historia del sistema educativo. Yo estoy de acuerdo, tenemos la mejor que hemos tenido hasta ahora, que siempre es mejorable, pero es la mejor hasta ahora. Sí, señoría, no añado ni una sola palabra más a lo dicho por Rodrigo. Bueno, pues ya veis cómo es Rodrigo, que es como para llevárselo a casa y tenerlo allí sentado y preguntarle cosas y que él te vaya contando. Qué privilegio poderse tomar todas las mañanas un café con Rodrigo y que te cuente estas historias de cosas que ocurren en el mundo para que se nos quite un poco ese pesimismo de que vamos derechos a la hecatombe, al cataclismo, que esto no es más que un enorme precipicio de cada vez más abajo, cada vez más abajo. Bueno, pues no, hay gente que está aquí haciendo cosas y están en nuestro mismo mundo. Y aquí está Rodrigo para descubrirlas y contarlas. Recursillistas, muchas gracias por estar aquí una semana más. Muchas gracias a Rodrigo, que el pobrecillo lo ha dado todo y no sabía que tenía que haber guardado un poquito para la próxima, porque va a volver. Porque no le vamos a... No puede ser. A mí me pasa pocas veces que me quede escuchando a alguien que está hablando. Normalmente siempre lo que dicen me provoca preguntas, me provoca divergencias, No, con Rodrigo me quedaba aquí apoyando la cabeza sobre mi manita, diciendo, no te calles, tú sigue hablando, cuéntame más cosas. Y eso es lo que queremos que ocurra la próxima vez que venga, para que nos siga contando de toda esta experiencia que tiene, porque aprendemos mucho. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Manel, muchas gracias, recursillistas, hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes, gracias, Manel, gracias, Alfonso. Hasta luego, recursillistas. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.